Hola, buen día a todas las personas de Trinchera, Política y Cultura que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook Live. Y bueno, hoy como en bastantes ocasiones les traemos a la presencia de la poetisa Yolanda Matías, quien hoy vamos a platicar acerca de esta antología de poesía náhuatl que se llama Canto al Universo. Muy buen día, ¿cómo se encuentra? Hola Diana, muy buen día. Buen día a todos los amigos y amigas que están escuchando y viendo a través del Facebook, como tú lo dices, pues esta entrevista para hablar precisamente del libro de Semanahuacuicatl, una antología del Grupo Cultural de Escritores en Lenguas Originarias del Estado de Guerrero. Es un gusto, un honor, una alegría estar contigo y con Trinchera, Política y Cultura. Bueno, pues ya la escucharon, la verdad me da mucho gusto encontrarme con usted otra vez y pues, bueno, puedo decir, usted es la coautora de este libro, ¿cierto? Es una compilación de varios autores. ¿Qué sintió trabajar con tantas personas? Pues una alegría. Soy la coordinadora de esta antología y también coautora. Bueno, quiero decirte que primeramente voy a hablarte un poquito del Grupo Cultural de Escritores en Lenguas Originarias del Estado de Guerrero, cómo se conforma, por qué se conforma y para qué. Quiero comentarte que, bueno, aquí en nuestro estado de Guerrero tenemos a varios escritores en diversas lenguas. Y en este grupo somos precisamente un grupo integrado por compañeros y compañeras que hablan la lengua náhuatl y que algunos la están recuperando. Entonces, somos varios en esta antología, pues es una gran responsabilidad trabajar con mucha gente. Como tú lo preguntas, dices, ¿qué se siente? Se siente primero un compromiso, una responsabilidad, un gusto y una alegría estar leyendo los diversos textos de los compañeros y compañeras, ver cómo están, de qué están hablando, de su poesía, de su narrativa, de sus cantos. Y entonces cuando tú los lees, cuando tú los sientes, porque se siente, quiero comentarte, entonces pues sí sientes esa alegría y sobre todo el compromiso de tener un trabajo de ellos en un libro para los lectores que tienen pues esa curiosidad, ese deseo de aprender a leer, tal vez a escribir y a entender alguna lengua originaria nacional de nuestro país. Bueno, pues la verdad sí, leyendo un poquito de la antología, pues me di cuenta que está escrita en su lengua y una parte en el castellano. Dime, ¿ustedes son los que los traducen o existe alguien más? Porque pues me acuerdo que hace un tiempecito que hicimos unos ensayos, decía Octavio Paz que para traducir a un poeta no tiene que ser un traductor ordinario, tiene que ser un poeta traductor. Así que dime qué piensas, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque pues la verdad está súper padre que esté escrito en náhuatl y en el castellano, pero pues los que no sabemos náhuatl pues es un poquito extraña la entonación con el algo así. Claro que sí, Diana. Tu pregunta es tan inteligente como interesante. Y con Ixtlapalagua y Canochi no yolo. Y por eso te saludo con todo mi corazón. Esa es la traducción de lo que te acabo de decir. Es un saludo así con mucho amor. Y pues realmente la ventaja que tiene la antología Semanahuacuicatl, Canto al Universo, que eso quiero decir Semanahuacuicatl, Canto al Universo. La ventaja que tiene es que los escritores son hablantes de su propia lengua, una lengua mexicana que es el náhuatl, y eso es súper importante porque entonces ya no se andan buscando
traductores. Con algunos compañeros que apenas están como recuperando su lengua, a lo mejor hay que ayudarles un poquito. Pero bueno, son conocedores de la lengua, son descendientes de hablantes de esta lengua. Y nosotros decimos en broma, somos descendientes de los aztecas. Entonces, pues no hay tanto problema. No hay tanto problema porque nosotros mismos hablamos la lengua, la leemos y la escribimos. Entonces somos los mismos traductores de nuestros poemas, de nuestros cantos, de nuestros cuentos. Wow, bueno, eso está súper genial, ya efectivamente es ahora, no sé eso. Ahora, otra vez de vuelta leyendo algunos poemas que están aquí, me di cuenta que no se manejan como la poesía, digamos, occidental, ¿no? Tienen su propia forma, tienen sus propias rimas, su propia musicalidad, su propio estilo. Cuéntame cómo aquí es donde plasman más su cosmovisión, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito acerca de su cosmovisión para que podamos entender y pues sobre todo los que alguna vez leímos poesía, pues nos encanta también saber el contexto del autor y qué es lo que pensaba en ese tiempo, así que platícanos un poquito. Y claro que sí, quiero comentarte que precisamente nuestros compañeros escritores, antes de decirte y contestarte esa pregunta que tú me haces, quiero comentar precisamente quiénes son los que escriben en esta antología. Yo espero, compañeros que me estén escuchando, un saludo desde aquí, desde Trinchera Política y Cultura, agradeciendo la invitación precisamente al compañero Ulises Domínguez, a todo su equipo y a Diana que está en este momento aquí conmigo. Diana, te comento que en esta antología escribe el compañero Vicente Ábrego Quiñones. Y aquí nos muestra su cosmovisión el compañero Simón Cojito Villanueva, el compañero Nicolás Catalán Sebastián, Enrique Huaxcuautli Corraltitlán, Lorena Huachocoteco Pérez, Antonio Gatica Santiago, Gustavo Victoriano García, Concepción Nava del Carmen y una servidora, Yolanda Matías García. Y bueno, se me estaba pasando el nombre de otro narrador, Roberto Matías García. Entonces, todos nosotros estamos inmersos en la escritura de poesía, leyenda, cuento, mito y canto. Como ves, en esta antología, pues nos muestran precisamente esa diversidad en escritura y además contamos también con el prólogo de la doctora Erika Ivonne Popoca Contreras, una conferencista que guarda mucho amor en su corazón por los pueblos y culturas originarias de nuestro país. Y entonces aquí nos regala su prólogo en esta antología. También tenemos la presentación del escritor, poeta, pintor Jaime Chávez Marcos. Él es de la lengua otomí del estado de Hidalgo, que también colaboró con nosotros en esta antología. Los comentarios de Gerardo Guerrero Gómez, jefe del departamento de la Unidad Regional Guerrero de Culturas Populares. Y esta antología precisamente fue patrocinada por el PACMIC. Entonces, como ves, pues realmente tiene un valor cultural muy grande, porque en esta antología está el amor universal de los compañeros escritores, compañeros y compañeras. Y bueno, precisamente la cosmovisión que nos muestran aquí es su relación con la naturaleza y los elementos del universo. Entonces, por ello tú, cuando leas los poemas, cuando leas los cuentos, cuando leas los cantos, tú te vas a encontrar con las estrellas, con la luna, con las flores, con el sol, con las piedras, con el agua, con el viento, con el fuego, con los árboles, con la tierra y con todos esos frutos
que la tierra nos regala, hasta con los animales, cuando por allí en algún cuento nos narran precisamente el Señor y sus animales, cuando nos hablan de las niñas que vuelan al universo, que se convierten en estrellas, cuando nos hablan del amor que tiene que tener una niña de un pueblo originario que no debe de guardar rencor, solo amor, cuando nos invitan con el canto a que hay un lugar para amar, cuando nos invitan una taza de café y hablan de eso, cuando nos dicen un poema sobre una piedra. O sea, es increíble porque a veces, muy pocas veces se escribe así, pero precisamente con los compañeros escritores de esta antología, bueno, esa es la cosmovisión que nos muestran aquí. Eso es cierto. Me acuerdo que muchas veces cuando vas de vacaciones y todas las cosas, siempre piden algunas personas siempre piden como pueblos alejados de la ciudad, que para poder reencontrarse con la tierra, la naturaleza, y pues veo que eso es lo que se escribe en estos poemas, en estos cantos. Me llamó la atención algunos que narraste, por ejemplo, de amor maternal. Me acuerdo que leí unos veces que eran 43 poemas, 40 por 43 poetas. ¿Participaste en esto o es como una obra así de que te salió de ti por ese acontecimiento que pasó? Sí, es esa parte. O sea, esa precisamente es una obra que sale del corazón, del sentimiento, del dolor, de la nostalgia, de la pérdida de alguien que tú amas, que tú quieres mucho. Entonces, Sí. Bueno, volviendo a leer en esta compilación, me di cuenta de que está un poema titulado Amor Maternal, y pues yo quiero preguntar, hace tiempo salió un proyecto en el que 43 poetas iban a escribir 43 poemas. ¿Tú participaste en ese proyecto o este poema nació por tu cuenta a través de ese acontecimiento que pasó acá, que ya todo el mundo conocemos? y sí, este poema nace de mi corazón porque estos casos pues nos producen tristeza, nos producen dolor, y precisamente yo comparo el dolor de las madres con el dolor de nuestra madre tierra. Ese dolor que sentimos cualquier ser humano que pierde a alguien es un dolor muy grande. Y cuando sucede esto, yo lo escribo. Yo no participé en ese proyecto de los 43 poetas, sino que esta obra es aparte, porque nació de mi corazón. Entonces está plasmada en esta antología, pues en honor a esas madres que han tenido un dolor, y a otras muchas más, y a padres y a mucha gente que ha tenido el dolor de que le quiten a alguien que ama. Eso es algo un poco fuerte, la verdad, es cierto. Pero bueno, volviendo a otro tema que quiero saber, ¿ustedes cuando hacen sus poemas siguen alguna regla, o así como nosotros que dicen tienes que poner figura retórica, cuartetos, tercetos, sonetos? ¿Cómo es ustedes con su poesía náhuatl? La mayoría de las veces los escritores nahuas o de otras lenguas escriben de forma libre, se llama en verso libre. En verso libre porque allí tú puedes plasmar tu sentimiento, tu pensamiento, y desde luego porque tenemos esa cosmovisión con el universo, pues
se hace así como más fácil porque salen los colores de forma natural, sale el brillo, salen esos elementos, entonces como que se van mezclando por sí solos, pero sí, precisamente porque los críticos literarios nos han dicho que nuestra poesía sí tiene imagen, tiene retórica, tiene color, tiene ritmo, tiene sonoridad, o sea que a veces no es tan necesario quizá ponerle todo lo que se dice, ir contando los versos, pero en cierto momento sí podría darse una controversia, pero sí se escribe en verso libre y como tú ves, cada uno lleva siempre elementos del universo y de la naturaleza. La verdad es que sí, tiene eso. En el idioma, perdón, en la lengua náhuatl es cuando se da más esa musicalidad, ese tono, porque pues al castellano pues como que se pierde, ¿no? Esa esencia. Y cuenta, si una persona que es del español que quiera aprender a escribir en náhuatl, ¿tú qué le recomendarías o qué es el consejo que le podrías dar? Aparte de obviamente de saber la lengua, porque si no, no va a hacer eso pues muy bonito, ¿no? Un trabajo bien hecho, porque me pasa que cuando quise aprender a hablar mixteco, pues yo pedía tortillas y me decían, no, pide una tortilla, pero yo pedía hilos, porque no podía pronunciarlo bien. Sí, depende de la lengua, porque en otras lenguas algunas palabras dicen diferentes cosas con una sola palabra. Y en el náhuatl te quiero comentar que nuestra lengua náhuatl es noble, sencilla y hermosa. Nos preguntaban por qué o nos decían por qué también, porque nos decían que así como tú escribes la lengua náhuatl, así la lees, solamente que el tono es grave. Entonces es un poco más fácil aprender la lengua náhuatl, claro, a través del taller. Quiero comentarte que una servidora ha dado muchos talleres, también mis otros compañeros escritores han dado talleres y tenemos alumnos que sí han aprendido a leer, a escribir y a hablar la lengua náhuatl, tal vez no tan rápido como los hablantes de los pueblos, pero sí, y están escribiendo. Di un taller aquí en Chilpancingo y uno de los compañeros que es poeta en castellano, él me escribió un poema en náhuatl, pequeñito, pero lo escribió en náhuatl y eso para mí la verdad fue una gran alegría, que uno de mis alumnos que apenas estaba estudiando pues compusiera un poema en náhuatl. Por ejemplo, los pintores que saben interpretar los poemas en náhuatl y plasman su pintura, o sea, es una belleza y no es porque yo hable la lengua, sino porque así se ha plasmado, así se ha visto y así lo expresan los artistas. Eso sí me llama la atención y eso. Entre los hablantes de la lengua, ¿alguna vez decidieron llevar sus poemas así como en recitales y eso? Porque he visto que lo hacen, pero siempre es como en lugares en específico, ¿no? Como el coloquio de las lenguas indígenas o algunos simposios que he visto, pero así como que yo he visto un recital así exclusivo, como que pues no. Y lo me refiero solo entre los pueblos, sino como que más, como en algunas ciudades o algo así como que sea más reconocido. ¿Alguna vez ha pasado, han querido, han hablado? Claro que sí, excelente pregunta, muy interesante. Te quiero comentar que varios de nuestros compañeros exactamente han participado en recitales poéticos, no nada más en los que aquí como grupo cultural nosotros hacemos. Voy a pues decirte así como una pequeña reseña de lo que hace el Grupo Cultural de Escritores en Lenguas Originarias del Estado de Guerrero. Te comento que uno de nuestros principales objetivos es difundir la lengua náhuatl. ¿Cómo le hacemos? Pues haciendo eventos culturales grandes a nivel estatal, nacional
e internacional para que la lengua náhuatl y las otras lenguas se conozcan. Entonces aquí en Chilpancingo, en Acapulco y en otros lugares hemos hecho ese tipo de eventos en donde participa la lengua mepa, la lengua mixteca, la lengua ñondá o amuzga, lenguas de nuestro país también, como la lengua otomí, la lengua quechua, la lengua mije, la lengua popoloca de Veracruz y otras. Entonces, pues han estado presentes precisamente para conocerlas y para difundirlas. Y nuestros compañeros han ido a participar también a otros estados. En los pueblos también se han llevado a cabo algunos festivales a los que hemos asistido. Te comento que nos han invitado a la Feria de las Culturas Indígenas en la Ciudad de México. Hemos participado en algunas universidades, y no solamente porque sea el Día Internacional de la Lengua Materna o el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no, sino porque han tomado en cuenta nuestra poesía, nuestro canto, nuestra narrativa, y nos han invitado como a la UACM, a la UNAM, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Entonces se han presentado nuestros libros, por ejemplo, en el Centro de las Artes, en la Ciudad de México, en el Colegio Nacional. Hemos asistido a estos recitales alternando con poetas de otros países y de otras lenguas. Te quiero comentar que yo he estado en un festival de poesía a nivel mundial que se realiza cada año en Génova, Italia, en donde alterné con más de 40 países. O sea, México alternó con más de 40 países. Imagínate cuántos poetas de esos 40 países. Entonces nuestra poesía sí se ha presentado en muchos lugares a nivel estatal, nacional e internacional. Bueno, eso es guau, es muy impresionante. No tenía mucho conocimiento de que se había difundido, o más bien se está empezando a difundir muchísimo más que solamente aquí en lo local, en Chilpancingo, sino hasta en otros países. Es algo muy impresionante. ¿Te gustaría recitar alguno de tus poemas? Ya sabes, en lengua o sino en el claro castellano. Sí, precisamente el que te llamó la atención. Me gusta, o sea, para que escuches precisamente la tonalidad, el ritmo, el color, la emoción que a veces envuelve cada poema que escribimos precisamente los escritores nahuas. Se llama Nagnequilistli, amor maternal, y dice así: Amo nahuati chicomolin, amo nahuati xochitlahcuilotl, ika aman techpolowa xochitlahtol iuan cuicatl, ahmantli, tlahuehli iuan ixcuahli, chantiticah cauitl, tlahli chocatica, chopauac iyesio y coneguan. Ken ticnahuatises tlahtol, ipan tlahuehli, ipan ixcuahli, sehuistli techcocoua, techtzayana, techtlahyohuitia, ome powahli iuan yeyi, ixochiponilla, tlahli ocopinilihque, iuan xoquinahuatihque, imaguan oquicuilihque. Aman totlalnantzin quitlahttlania manahuilistli, quitlahtlanticah quinmacacan yoltoqueh iconetzitziuan. Que no calle el jilguero, que no calle el poeta, porque hoy hacen falta el canto
y el poema. Dolor, coraje y rebeldía está viviendo el tiempo. La tierra está llorando sangre inocente de sus hijos. ¿Cómo acallar la voz ante la furia y la tormenta de una espina que nos hiere, que desgarra y atormenta? 43 botones de rosa a la tierra le arrancaron y sin pedirle permiso de sus brazos se los arrebataron. Hoy nuestra madre, la tierra, está clamando justicia, pidiendo que le devuelvan a sus hijitos con vida. Wow. Es diferente leerlo a escucharlo, se escucha mucho mejor, la verdad. Sí, llega el sentimiento. Está muy bueno. Sí, la verdad sí. Oye, ahorita que te escuchaba y eso, los que hablan, los que escriben también, ya no son tan reacios a usar la tecnología, porque me acuerdo que hubo un momento que, por ejemplo, en un pueblito que conozco, cuando les hablas de que, ¿saben qué? Pues vamos a llevar que queremos hacer como que un documental, algo así para que se den cuenta y traer más gente o algo así para que pues no vivan en tanta pobreza y eso, y sale, no quiero, deja la tecnología, esa no, me desconecta de la tierra, aquí no tiene por qué, porque nosotros así queremos vivir. Ya se prestan, como por ejemplo ahorita que estamos en una transmisión, ya se puede o siguen que no. Para los escritores, yo creo que sí, porque bueno, ellos utilizan las máquinas, ¿no? Desde un principio las máquinas de escribir, ahora tienen que utilizar la computadora, ahora ellos saben que tenemos que dar algunos recitales virtuales y se tiene que hacer. A lo mejor cuando vamos a nuestros pueblos originarios hablamos con la gente, ya se dan cuenta que ahora los niños pues tienen que utilizar un celular, una laptop, una tablet, entonces ya es un poco diferente, precisamente la tecnología también va entrando a algunos pueblos nuestros, porque en otros pues no hay luz, o sea, pueden mandar unas computadoras y para qué, no saben para qué, nunca, ni siquiera las sacan del estuche, ¿no? Entonces ahí está, y porque no hay luz, no hay señal de internet, entonces como tú te das cuenta, a veces no es culpa de la gente, sino que no sabemos a quién echarle la culpa porque no hay los suficientes servicios en nuestros pueblos originarios. O sea, todavía hacen falta pues muchos servicios en ellos, como un lugar para transitar un camino de terracería, una carretera, para que lleguen precisamente también estos servicios de luz, de teléfono, de internet. Hacen falta muchas cosas, ¿no? Como dice el poema, cuando dice, porque hoy hace falta el canto y el poema, allá hacen falta los servicios. Ah, sí. O sea, nosotros como escritores podemos pintarte, plasmarte algo en un papel, pero cuando tú vas a nuestros pueblos originarios, pues te das cuenta de la realidad. A veces nada más hablamos de su cosmovisión, de su belleza, de su relación con el universo, con la naturaleza. Y lo que les hace falta, ¿quién lo ve? ¿Quién lo pregunta? Hasta pareciera que estuviéramos escribiendo otro cuento, otro poema, pero esa es la realidad. Pues sí, la verdad sí. Aunque, no sé, yo pensaba que era más con herbolaria y eso como que era como... Lo sentí como algo más como profundo, como que no se tiene que quitar, tiene que convivir con el occidental, se puede decir, para que, no sé, mejorar las calidades de vida, para toda la cosa, pero pues viéndolo bien a veces sí es cierto, es por falta de servicios, falta de presupuesto para ese tipo de cosas. Aunque lo que dices es muy importante.
Fíjate que la herbolaria se ha usado desde antaño y ha servido de mucho. Sí. Tú sabes que nuestros ancestros no se morían tan fácilmente porque ellos se curaban con plantas. No tenían un laboratorio, no tenían una sala de operaciones y sin embargo los curaban, ellos sabían cómo y sobrevivían. Entonces en nuestros pueblos originarios se sigue utilizando la herbolaria y es increíble cómo tú dices que no se puede curar porque tiene una gastritis, porque tiene mala circulación, porque tiene una gripa. Ellos se curan con puras plantas y es admirable, es impresionante, algo hermosísimo para mí. Eso es, pues sí, la verdad es que sí, es algo, pues la verdad, hasta yo sentía que en esos, cuando empezaban con sus limpias y esas cosas, yo dije, estas cosas como que está muy como mística, tienen cada quien su propia forma, pero pues todo tiene algo súper histórico, bien plasmado y eso es lo que define a cada cultura, incluso a cada región, ¿cierto? En tu región, ¿cuál es la de Atliaca? Atliaca, sí, de aquí del municipio de Tixla. Bueno, pues con conocimiento de mi pueblo y con el conocimiento de otros, yo lo que puedo decir de eso es que ellos tienen la sabiduría y el conocimiento precisamente del cosmos, esa relación con los cerros sagrados, con los lugares místicos. Nosotros en Atliaca tenemos el pozo de Ostotempa, tenemos los lugares sagrados como Atiopan y otros cerros en donde nuestra gente hace sus ofrendas a la lluvia, al fuego, precisamente pensando en una buena abundancia de maíz para tener que comer, para tener agua, para tener suficientes plantas. Entonces yo al verlo a lo mejor como unos pasos más adelante, entonces yo lo veo así como una gran sabiduría, un gran conocimiento milenario, porque cuando no se tiene eso, pues tú no sabes qué plantas vas a tomar, no sabes si la persona necesita una limpia, y cuando ellos dicen que la persona necesita una limpia, es porque tienen esa sabiduría y ese conocimiento, y creo que todos los demás pueblos también, porque también utilizan esos conocimientos. Yo así le llamo sabiduría milenaria. Me gusta eso. ¿Tú desde cuándo hablas el náhuatl? ¿Eres hablante así de cuando nació, que empezó a conocer la lengua o la conociste un poquito después? Eso sí. Es como una duda que siempre ha surgido con los hablantes, no sé por qué. Bueno, tienes mucha razón, porque a veces unos ya nacen totalmente al 100% hablantes de la lengua. Otros quizá nada más como al 80%, ¿no? Porque de repente nacemos y dependiendo de la familia en que nazcamos, pues hablamos las lenguas. Entonces yo aprendí la lengua náhuatl de mi pueblo, porque en mi pueblo se habla la lengua náhuatl, mi papá habla la lengua náhuatl. Y bueno, antes de todo quiero saludar a mi pueblo, Atliaca, buenos días, excelente día, y que nuestra lengua siga floreciendo. Bien, pues mi mamá no hablaba el náhuatl, solo el español, entonces nacimos hablando español, pero luego, desde luego con la convivencia con los niños, con las personas, pues empezamos a aprender la lengua náhuatl. O el mexicano, dicen en mi pueblo hablamos el mexicano y en otros pueblos también hablan el mexicano, entonces realmente esa es la lengua de México, ¿no? Del náhuatl, nada más que náhuatl le pusieron pues los estudiosos, los antropólogos, pero para nosotros es el mexicano. Entonces de allí aprendimos el mexicano, aprendimos a comunicarnos con los demás y pues desde luego que los escritores y poetas no nacimos escribiendo en náhuatl. Tal vez aprendimos a escribir en español y yo quiero decirte que todos, porque a la escuela que fuimos fue una escuela común, una escuela normal en donde los maestros nos enseñaban a leer y escribir en castellano y tuvimos que tomar talleres, nos dieron talleres, nos formaron para saber leer y escribir la lengua náhuatl.
Es como cuando tú aprendes el inglés, ¿no? Te tienen que enseñar a escribir, a leer el inglés, porque no naciste con esa lengua. Y también con el náhuatl, la mayoría les tienen que enseñar en alguna escuela o en algunos talleres cómo se escribe la lengua náhuatl. Sí. Eso, la primera vez que yo tuve conocimiento de cómo se escribía en una lengua y en castellano al mismo tiempo fue casualmente con los libros del CONAFE, que como son precisamente escuelas bilingües, que así le llaman, pues hablan en su lengua y pues los que van obviamente pues no son precisamente hablantes. Así que eso pues sí, cada uno tiene su propia forma y ¿tú qué dirías que es como que lo que más diferencia al náhuatl de otras lenguas? Lo que, aparte del sonido que es un poco grave, ¿qué es lo que más como que puntúa esto es náhuatl? Bueno, porque es la forma nasal que tienen las otras lenguas y nuestra lengua náhuatl no es nasal, porque precisamente tú como la escribes, la pronuncias, no hay tanto problema y en las otras lenguas sí hay un poquito más de dificultad. Esa es la diferencia. Bueno, y pues ya con esta última pregunta, pues ya doy por finalizada nuestra transmisión. Aquí a todos los que nos estuvieron acompañando a través de esta transmisión de Facebook Live. Y pues les quisiera agradecer a todos los que estuvieron al pendiente. ¿Algún saludito, alguna despedida que quisieras mandar? Claro que sí, yo quiero saludar a mis compañeros del grupo cultural, a Vicente Abrego Quiñones, Simón Cojito Villanueva, Nicolás Catalán Sebastián, Enrique Huautli Corraltitlán, Concepción Nava del Carmen, Gustavo Victoriano García, doctora Erika Ivonne Popoca Contreras, espero que nos escuche desde Toluca, Jaime Chávez Marcos desde el estado de Hidalgo, a Gerardo Guerrero Gómez que también colaboró en esta antología y a todos los compañeros participantes, a Antonio Gatica Santiago y todo el equipo, porque de repente pues se hace todo un equipo grande, ¿no? Para hacer una antología y a toda la gente hermosa que estuvo al pendiente, un abrazo desde Chilpancingo, Guerrero, México. Bueno, con eso muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima aquí en Trinchera, Cultura y Política. Y nuestro agradecimiento a Trinchera, Política y Cultura. Gracias. Gracias.